Bien, entonces, como para reflexionar, analizar todo esto, lo que se está hablando, ¿no? Hoy en día, en la actualidad en la cual vivimos nosotros, como Jomi Mojoy, Dama Kano Enatak, Kijim Tadean Kachit, Nagi, Kijim Sesoko Wakai, Dama Sachikos Kotage, no olvidarnos nunca de quiénes somos y de dónde venimos nosotros. Y acá lo que hay que trabajarlo mucho es la relación entre otras culturas, ¿no? Eh, Conocer otras culturas y tratar de tener esa paz, ¿no es cierto? Es lo que buscamos. Nosotros como pueblo indígena, como pueblo mocoy, lo que buscamos es la paz social, ¿no? Interactuar con otras culturas, ¿no? Con la política actual, ¿no? Y lo único que acá siempre harakatka komi no koy tnya tapi que yo se soko wakai na makarakatka pues yo jota vieja no en yo trato de decir no olvidar nunca de nuestra cultura y de que somos un pueblo mocoy y también de nuestro idioma, ¿no? De nuestro idioma. Eso es lo único que nosotros pedimos al pueblo. Y pedimos también el respeto hacia nuestro pueblo que sufre, nuestros niños, nuestros mayores, pero solamente un abrazo a toda la sociedad y eso es lo único que nosotros queremos. Es el abrazo para todo, un abrazo fraterno, lo que nos ayudaría a avanzar como una nueva sociedad y para futuro. Y muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a hablarles del impacto, ¿no? A través del surgimiento de lo que estamos hablando de nosotros de hace más de 500 años. Conocemos hoy en día, en la actualidad, ¿no? Que nuestros pueblos, por ejemplo, ya no tienen esa libertad como ellos tenían antes, no mucho más de 20 años de lo que estamos hablando. Ellos eran libres de ir de una provincia a otra, ¿no? Un ejemplo, el pueblo indígena, eh, los mayores, ¿no? Solían ir a buscar un sustento para sus hijos, para su familia, porque de eso vivían ellos, ¿no? Y tenían esa plena libertad de ir en busca de su sustento para sus hijos, que la cual hoy en día no está existiendo eso. ¿Por qué? Porque hay una política muy avanzada en nuestra sociedad, pero la cual también agradecemos que nosotros hemos aprendido esa política también y también nos hemos incluido a esa política, a esa cultura, ¿no? Que no es nuestra, porque también queremos aprender, ¿no? De esta política que también que nos sirve mucho a nosotros como pueblo indígena. Y lo bueno sería de tener una buena relación entre el pueblo indígena, tanto también como el criollo, el blanco, ¿no? O con otras culturas, ¿no? Y eso es lo importante y eso también es transmitirle a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, que es de mucha importancia de trabajar en general con la sociedad, ¿no es cierto? Pero siempre pidiendo, ¿no? Pidiendo a la sociedad que nos tengan en cuenta siempre de que somos un pueblo indígena y que existimos y que tenemos un derecho y, y que lo que queremos es que seamos siempre visibilizados. ¿Está? Bien, la kami mokoit, kami kom, kami dokoshi si kintag na teta na sa katanya no enatrangka na naahanek tayo wet ngaya nakataneta tayo waso nakatarina nata 11 shiray go tu ret kay 12 kaneta chica yo no lo más Pastor Luis Ángela. Mi nombre es Luis Sosa, de la comunidad Mojoit, el pastoril, zona Villa Ángela. Y bien, esto es para contarles, ¿no? De lo que la fecha muy importante
que se aproxima, que es el 11 de octubre, tanto el 12 de octubre también, que es de mucha importancia para nosotros como pueblo indígena, pueblo Mojoit, ¿no es cierto? Y así que siempre hablarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestras comunidades también. En este caso también vamos a hablar del contexto histórico, ¿m? que, que nos toca mucho a nosotros como pueblo indígena, tanto Pomi, Mokoit, Dama, Tachigos Kotage, Pano Enatak, Nama Viginagi, Nama Ni, como Seo Kataugi, Nama Ñagaripi. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, en lo que hoy, en este año, en 2024, en la cual hoy estamos viviendo, ¿no? Es algo muy importante de analizar como pueblos, como ciudadanos, ¿no? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante de analizar? Es para incentivar a nuestros niños. Hoy en día vamos a hablar de la parte educativa, ¿no? Y si tenemos que hablar de la parte educativa, tenemos que hablarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ¿no? De esto que aconteció hace más de 500 años, ¿no? Como pueblo indígena. En este caso, nosotros como representamos la parte mojoit, también lo que tratamos siempre de darle a conocer a nuestros jóvenes, de que quiénes somos nosotros, quiénes fuimos nosotros desde un principio, ¿no es cierto? Y de seguir trabajando, seguir dándole a conocer, ¿no es cierto? Pero también gracias a nuestros abuelos, nuestros mayores, nuestros tíos, ¿m? Que nos siguen impulsando, que nos siguen dando el ánimo para seguir estudiando y seguir conociendo nuestras historias, ¿no? Ya que en un momento quisieron borrar nuestras historias como pueblo indígena. Pero como siempre decimos nosotros que el pueblo indígena aún existe, el pueblo indígena aún sigue levantando su voz a los cuatro vientos, levantando su bandera, ¿no? Y siempre también pidiendo, por supuesto, el respeto hacia nosotros como pueblo indígena. También en esto que hablamos, también hablar eh, a nuestros jóvenes siempre, yo de nuestra parte, hablar siempre a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, porque son nuestro futuro, ¿no? Si tenemos que hablar, por ejemplo, de la cosmovisión indígena. En este caso, nosotros cuando hablamos de la cosmovisión ¿no es cierto? Que es muy, muy amplio, ¿no? Para hablar de la cosmovisión. Pero valorar, ¿por qué valorar la cosmovisión indígena? Porque nuestros mayores no, hoy en día quizás si tenemos que hablar en la actualidad, tenemos que hablar de la tecnología que está muy avanzada, ¿no? La ciencia ha avanzado mucho y una parte que agradecemos. Pero nuestros ancestros, nuestros abuelos, ¿no? Eh, Vamos a ver un poco y hablar acerca de esto, que nuestros ancestros no tenían la tecnología, cómo se manejaban ellos a través de los tiempos. Por eso, a base de eso, nosotros hablamos que el pueblo indígena es un pueblo científico, ¿no? Es un pueblo milenario, conocedores de la naturaleza, conocedores de su cosmovisión, de su cultura, de su costumbre, sabían cómo se tenían que cuidar en los peligros, en los montes, eran parte de la naturaleza, ¿no? Y gracias de que nuestros abuelos nos han transmitido este conocimiento que hoy en día lo llevamos en nosotros, en la sangre, en el conocimiento que nosotros también vamos a ir transmitiendo a nuestros chicos, ¿no es cierto? Por eso hablar de hoy en día de la cosmovisión, como vuelvo a repetir, que es amplio para hablarlo, es amplio es un tema también para charlarlo en las comunidades. Un ejemplo, ¿no? Hacer una jornada a nuestros jóvenes y darle a conocer eh, a qué nos referimos cuando hablamos de nuestra cosmovisión. Entonces, hoy en día, la parte educativa está trabajando muchísimo, ¿no? De la cosmovisión y eso es lo que agradecemos
el esfuerzo que hacen en muchos profes, na pagiging takanang mokoy, tsaka kom, tsaka wichi, y a pagiging tignan niya kay pi, kinamalairok, namakobo. Lo que digo es agradezco, ¿no?, a la parte mokoy, a la parte educativa, kom, wichi, que hoy en día se está dando a conocer mucho acerca de la cosmovisión en la parte educativa.